Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro videocast Hermanas, que profundiza en la experiencia de voces diversas con algo para manifestar. Hoy estamos con Nicole Antoine Fayer, tarotista y psicóloga. En este episodio vamos a sumergirnos en su historia de vida, pero sobre todo en la relación que ha construido con el tarot desde una vivencia y una óptica feminista. De las cosas que más me indigna estaba completamente relacionado a las razones por las que decidí hacer un tarot feminista, y es que usen narrativas que para las personas son importantes en la vida y que saben que tienen un poder y las usen para abusar y dominar y para arraigarnos más a estas competencias patriarcales. Creo que eso es lo que más me indigna, ver personas que están hablando desde este lado como espiritualizado, pero termina siendo egoico y machista. Pasé por muchos colegios, me costaba mucho cumplir con estas estructuras académicas y bueno, el colegio creo que no era lo mío. Y después de la universidad, o bueno, simultáneo a la universidad, sentía que la psicología como que no era lo que yo esperaba y en muchos momentos me daba cuenta que también era usada para controlar, para dominar y era como, qué chanda esto. Entonces empecé a buscar nuevas maneras como de volver a conectar con la psicología y ahí encontré la psicología gestáltica. En alemán pues es la Gestalt. La Gestalt es una rama de la psicología que nace un poco del lado del psicoanálisis, en donde se daban cuenta que si bien es importante la psique, también el cuerpo habla y fenomenológicamente lo que pasa en el presente también nos explica un montón de las vivencias emocionales en las que estamos. Entonces la Gestalt trabaja mucho el cuerpo y es una rama que le da la oportunidad a miradas alternativas de ser partícipes de la terapia. Entonces es como súper inclusiva, es bien holística, es muy experimental, o sea, las terapias en Gestalt de un momento a otro salen cosas que hasta el mismo terapeuta como que no espera y actúa a partir de eso. ¿Y esa terapia se relaciona con el tarot? O sea, ¿la has podido como relacionar con esta práctica? Mucho, o sea, el mismo espacio en el que yo me formé como Gestalt, como terapeuta Gestalt, me formé como tarotista. Yo ya desde antes tenía como esta conexión con el tarot, pero me di cuenta que es una ciencia muy profunda que toca estudiarla y es en la misma escuela en la que me formé en ambas cosas, en la Gestalt y en el tarot. Tienen su parecido porque las dos no creen que hay como una verdad absoluta y una manera de trabajar al ser humano como con protocolos y como que cree mucho más en improvisar en el presente con herramientas teóricas. Entonces, digamos que tanto el tarot como la Gestalt tienen un bagaje de conceptos que se aplican en terapia, así que en algunas situaciones donde yo veo que mis pacientes resuenan con simbologías, resuenan con esto de confiar en el destino, pues saco las cartas, ¿no? Sí, como quienes desconocen este tema del tarot, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo afinas como ese arte de interpretar? Realmente, si quisiera como hablar del tarot, podría decir que la manera en la que las personas conectan con el tarot en lo más profundo es en que las imágenes empiezan a hablar y ahí en ese momento el cerebro recibe una información que la simbología cuenta, ¿no? Creer en el destino o en el pasado es algo que ella también juega mucho. Digamos que hay diferentes dinámicas en el tarot, pero pues de alguna manera sabemos que lo que hacemos en nuestro presente va a tener alguna consecuencia, algún resultado en el futuro. O sea, así no sepamos bien qué va a pasar, pues sé que si yo hoy estoy, no sé, no tengo ni idea del tarot y me siento acá a hablar, pues sé que esto va a salir mal, ¿no? Porque sé que no voy a tener el conocimiento. Entonces, de eso se trata un poco como esta herramienta de estudio, de comprensión de los símbolos y de conexión con el arte, como con la magia de que las imágenes hablan y ya ahí confiar que pues esto existe, ¿no? Y ahí te sorprende realmente porque salen cosas que después es como, no sé, en momentos de mi vida yo no le he hecho caso al tarot y realmente después me he dado cuenta que era claro lo que tenía que hacer y que pues al no hacerlo fue más grave. Entonces, sí. Y ahí me lleva como la duda, como cuál fue el primer acercamiento que tuviste con el tarot, o sea, cómo lo conociste,
¿Quién te hizo la primera lectura? Ok, bueno, eso es bonito. Mi papá tiene una reserva en el Amazonas, yo desde chiquita voy, y allá una turista un día me dio unas cartas que eran unas mandalas y me decía que jugara con ellas. Entonces, realmente yo nunca supe en todo ese tiempo que yo estaba jugando con el tarot, solamente eran como mandalas y abajo tenían consejos. Y cada consejo era un arcano en el tarot. Entonces esa fue como mi primera conexión y ya después en donde hice mi formación de tarot, que fue la misma Gestalt, me dijeron como quieres venir a una clase a que te leamos las cartas, pues como de experimento para que los estudiantes prueben. Fue como de una, hagámosle. Y fui y me leyeron las cartas y desde ahí como que sentí que ya sabía lo que estaba pasando. Entonces seguí en ese mundo y no he dejado de estar hace 8 años, creo. Que no me he separado de las cartas, creo que siempre las tengo conmigo. Y, o sea, en serio, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del tarot? O sea, lo primero que dijiste como, wow, esto me gusta, lo quiero relacionar con la psicología. Lo que más me gustó del tarot fue que las imágenes causaran polémica, un poco. Esto de que hay muchas personas que aman el tarot y hay algunas personas que le tienen miedo, aversión. Eso me gustó mucho porque me di cuenta que si era así era porque era algo muy importante, que seguramente si las personas le tenían miedo era porque era transformador y eso asusta. Y dentro de estos 8 años también me gustaría saber cómo ha sido esa parte de formarte en el tarot. Bueno, yo empecé la formación en una escuela que se llama Transformación Humana. En esa escuela duré un tiempo haciendo pues ambas formaciones, son 2 cursos, es el de arcanos mayores y después arcanos menores. Y después de eso empecé a practicar, me di cuenta que algunas de las cartas se me dificultaban y ahí fue que entendí que me parecían difíciles porque no las entendía en mi vida. Y ahí decidí entenderlas en mis procesos terapéuticos. Entonces, todos mis procesos terapéuticos estaban relacionados a los arcanos. Entonces era como, bueno, ¿cómo es la estrella en mi vida? ¿Cómo es la templanza en mi vida? ¿Cómo es el loco en mi vida? Y ahí creé mi tarot. Después de eso fui tutora de la misma formación en la que me formé. Estuve ahí un tiempo y acompañé una formación de arcanos mayores y menores y me di cuenta que quería pues hacer mi propia formación, principalmente porque sentía que al tener mi propio tarot tenía ya una mirada diferente a la propuesta inicial que trabajé. Entonces ahí fue que me di cuenta que tenía que seguir como por mi propio camino y pues con mi tarot creé mi propia formación, que es una formación pues de tarot feminista, así se llama. Y bueno, ahí también tengo como 2 preguntas. La primera es como, ¿qué es esto de los arcanos? Siento que muchos no sabemos y como este tema de los arquetipos. Sí. Y cómo empiezas como a construir este tarot feminista y por qué la necesidad de hacerlo. Sí. Bueno, los arcanos en el tarot hay arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores son como la base o los colores primarios, por así decirlo, de la historia del tarot. Los arcanos menores, que son 56 cartas, son como una profundidad de esos arcanos mayores, como que abren aspectos un poco más grandes. Entonces, estos arcanos mayores son 22 cartas, que son arquetipos, que hablan sobre un camino. Se le llama generalmente el camino del héroe, así se le llama. Yo no le llamo tan así porque es tan masculino, entonces no me gusta tanto. Pero digamos que es un proceso en donde tú vives diferentes estadios emocionales en tu vida. Que normalmente las historias como Krishna, Jesús, Buda, son estos procesos. Es como este transitar en la vida que te pasan diferentes cosas. Te caes, te iluminas, te enamoras, la cagas, llega el diablo, bueno, como te dejas tentar. Entonces el tarot es eso, es como los arcanos mayores son esa historia de un héroe o de una heroína que transita diferentes estadios de su vida hasta que llega al final y en el final se da cuenta que hay como un vacío porque viene otro comienzo. Entonces pues es un ciclo, ¿no? Como sin fin. Yo cogí cada uno de los arcanos mayores y entendí, o sea, traté de actualizar el lenguaje de cada arcano. Entonces, el propósito que tenía era ver cómo lo veían antes, por ejemplo, al loco, un arcano, y cómo se ve ahora en este mundo actualizado, donde, no sé, tenemos diferentes conflictos a los que teníamos antes. Entonces, el loco es como una energía liviana, de viaje.
Entonces digamos que lo que hice en mis cartas fue hacer un mochilero con un perrito, que el perrito sí está en las cartas clásicas, que el perrito habla sobre su instinto, su animal interior, como esta posibilidad de confiar, como lo de adentro, en las entrañas. Entonces cada uno de los arcanos como que los vi en mi vida de diferentes maneras, como ya no es esto, ya no es esta mirada, sino ahora es esto. Y con una artista que se llama Ana María Lozano, las empezamos a diseñar juntas. Entonces empezamos a hablar de cada arcano, yo le contaba de mis procesos terapéuticos, de lo que era en mi vida. Y en realidad cada carta es algo muy profundo para mí, como una historia que muchas veces hasta ni me he atrevido a hablar en voz alta, pero están en las cartas. Siento que ha sido romper como estos miedos y también a veces el tarot tiene esta narrativa de impositiva, un poco como de deberías hacer esto o este futuro incierto donde da un poco de miedo, ¿no? Entonces como que te imponen una verdad. El tarot feminista no te impone nada, no te dice qué tienes que hacer por ser hombre o por ser mujer, no hay una idea de, no hay ningún tipo de roles de si eres mujer, entonces tienes que cumplir con ciertas expectativas porque el tarot te dice que tal, no. Entonces creo que los pacientes y las personas que vienen a leerse las cartas conmigo se sienten liberados de este deber ser por lo que se supone que te dicta la sociedad. Entonces siento que para mí es lo más importante en el tarot y es como entender en serio la esencia de cada arcano sin verlo como hombre o como mujer, porque el mismo tarot tiene la emperatriz, el emperador, y el emperador pues es el rico, ¿no? La emperatriz es la sexual, la creativa, ¿no? La papesa es la madre, ¿no? Entonces, de alguna manera, el narrar cada arcano sin ponerle un rol, las personas pueden recibir mejor la esencia de cada arcano, sin cuestionarse si entonces tan bien o mal, o bueno. Entonces creo que eso es lo que sienten las personas que vienen a leerse las cartas conmigo, como libertad y autonomía en la decisión que quieran en su vida. Sí, además que me encanta lo que dices, como que también se ha marcado como ciertos estereotipos de cómo debe ser una mujer o un hombre. Total. Pues lo que me dices, como la emperatriz, el emperador, y pues que cada uno tiene unos roles, ¿no? Entonces, quiero preguntarte acá, como, ¿por qué crees que la lectura del tarot se acerca mucho a nosotras como feministas? Bueno, pues uno, somos brujas, tenemos una intuición profunda en la vida, hay una conexión clara con la tierra, tenemos también un ciclo, que es muy loco que la luna también lo tenga. Entonces, creo que el poder jugar con las cartas, porque yo creo que es un juego, es permitirse también volver a esa conexión de niñas, de solo improvisar. Uno, te libera en ese presente, te hace como arraigarte a la vida, y dos, te da claridad de lo que quieras tú ser y hacer. Entonces, siento que él es una herramienta que a mí me ha empoderado mucho en mi manera de hablarme a mí misma, en ese momento en el que hablo sobre el tarot y como que veo una carta y la explico. Sé que también mi comunicación y mi negociación conmigo será desde un lugar más, desde el tarot, como más simbológico, más de jugar, de no estar en esa expectativa de como lógica y verdadera, sino de jugar, ¿no? Entonces creo que sí, creo que eso nos conecta mucho con el tarot y con la intuición y con el romper con que se nos dice que hay cosas que no debemos hacer o sí debemos hacer, entonces la religión y el tarot es como no lo hagas. El diablo en el tarot, por ejemplo, este arcano es un arcano que es una chimba, en realidad. ¿Por qué? Porque es como este ser que llega también a tentarte en esas cosas que te dijeron que estaban mal de chiquita, pero que en realidad son tus poderes grandes. Entonces eso como de no digas eso, ¿cómo se te ocurre ponerte así? ¿Cómo se te ocurre hablar así? No seas coqueta, eres una niña chiquita, ¿no? Todo esto el diablo lo que intenta es, te tienta para mostrarte que eso que se supone que es sombra no lo es, ¿sí? Y lo que realmente es sombra, es lo que no te has permitido ser, como es eso que, esas inseguridades. Entonces el tarot te termina siendo muy
el diablo termina siendo muy chévere porque es como permitirte ese lado que tú dices como no, no quiero hacer eso porque como se me ocurre, es como ve ahí y míralo de frente a ver qué es lo que realmente te está dando miedo, porque seguramente no es eso lo que te está dando miedo, sino lo poderosa que puede ser ahí. ¿Y qué te ha permitido como estos años, como tú en ti, como persona, como mujer, como esa transformación a lo largo pues, de estos 8 años en cuanto al tarot, en cuanto a estar con tus pacientes? ¿Cómo ha sido la transformación en ti, en tu experiencia personal? Bueno, mi transformación ha sido realmente, creo que cuando empecé con el tarot no sabía tanto de feminismo y el tarot también me ayudó a conectar con eso porque empecé a habitar esos espacios de lees las cartas, ¿no? O de pronto como, pero te dedicas a eso. Y yo asustada, ¿no? ¿Cómo será que está mal, no? Y ahí empecé como a tener un proceso transformador en mí, en donde realmente ahora me da risa ver que me preocupaba estar enamorada de esto. Y ahora es como el saber y reconocerlo y saber que lo disfruto, pues me ha ayudado mucho en reconocerme a mí quién soy y posicionarme pues en lo que yo quiero ser y que si a alguien no le gusta, pues maravilloso, porque no estará, entonces también yo podré fluir con lo que sí resuena en mí, entonces creo que eso ha sido súper transformador, el permitirme ser. Y bueno, también quiero llegar como a este tema un poco con la ciclicidad que nosotras tenemos como mujeres. Pues a mí me genera mucho la duda, como si hay una relación con el tarot y nuestra ciclicidad, ¿no? Como que nosotras somos seres cambiantes, como que podemos transformar en estos ciclos alrededor pues, del mes. Sí, sí, realmente es muy interesante porque, como te contaba, el tarot funciona como ciclos de la vida, que legitima mucho nuestros ciclos también, el permitirnos ser seres cambiantes. Este tarot permite eso, como darte cuenta que es parte de ti. Hay una carta, por ejemplo, que es la carta de la luna. Entonces, por ejemplo, es una de las cartas más importantes en el tarot porque termina siendo un arcano mayor y una de las cartas más elevadas es la carta número 18. Entonces es como un momento, un estadio de tu vida muy profundo y la carta de la luna habla sobre el inconsciente, sobre ese momento en donde todo tu proceso inconsciente pasa al consciente y tú entiendes cosas. Y eso es como esos momentos en la vida en donde uno dice, yo sé que esto es verdad y yo sé que esto va a pasar, o yo sé, y uno no confía en eso y pasa y es como, parce, yo sabía que iba a pasar. Y esta carta es una carta que habla de mucha profundidad, es la carta que más tiempo dura en el tarot. O sea, si a ti te preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Y sale la luna, habla de años, porque somos muy profundas. Entonces, digamos que sí, el tarot toca los ciclos de muchas maneras. La luna tiene gotas hacia abajo, el sol tiene gotas hacia arriba, que habla sobre la menstruación, y después ese recogimiento en el sol, como esa necesidad después de que uno termina pues, de tener la regla, que uno está como, pucha, quiero como recogerme, estar tranquila, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el tarot sí habita muchos espacios de nuestro ciclo, o sea, está ahí. El tarot, para mí, el tiraje más mágico es el de constelaciones. ¿Qué es eso? Literalmente coger las cartas y empezar a moverlas como sea, bien entendiendo que el espacio es un campo energético, es un campo que te habla, ir poniendo las cartas, pues dependiendo de la persona lo que quiera constelar. Entonces digamos que se va constelando también a través de cartas y no solamente me va a hablar el arcano, sino también me estará hablando la manera en la que lo puse, si lo escogí de primeras, si lo escogí de segundas, si lo cogí con rabia. Entonces ya el tarot no solo se vuelve una experiencia de te voy a hablar del arcano, sino también de cómo te relacionas con el arcano y cómo ves a ese arcano. Entonces es un tiraje increíble porque es infinito, o sea, no hay una manera de hacerlo, sino cada persona que se constela con el tarot pues tiene una experiencia completamente diferente. Y bueno, ahora acá como un poco promocional, quiero que nos cuentes sobre tu curso, quienes quieren aprender sobre esto, ¿cómo es? Bueno, entonces mi curso es un curso de tarot feminista, como ya lo dije. Es un curso que realmente duré 2 años creándolo, pensándolo, entendiéndolo.
Y eso es o sea, la intención del curso es que cuando tú te gradúes puedas leer las cartas a ti y a cualquier persona y tengas una mirada del tarot que esté conectada a tu propio estilo. O sea, mi curso lo que intenta es que tú recibas toda la información clásico del tarot, lo veamos desde diferentes miradas. Hay invitados también que entre nosotros nos cuestionamos. Súper interesante eso, porque también entramos en estas dinámicas como de, uy, no, yo no lo veo así, porque cada arcano tú lo vas a entender en tu vida y ahí podrás hablarle a la otra persona desde este lugar, ¿no? Entonces las personas se gradúan de tarot entendiendo cada uno de los arcanos mayores, entendiéndolos en la vida de las personas, porque transitas emocionalmente cada uno de ellos y arraigado un propio estilo. La idea es que nadie salga leyendo las cartas como yo, sino cada una de ellas salga leyendo las cartas como resuene, como quiera, como le parezca que está bien, con una teoría importante atrás. Entonces es un curso aproximadamente de 3 meses, tiene, creo que en este momento no estoy segura, pero creo que como entre 28 o 32 horas teóricas. Tenemos encuentros presenciales en donde leemos las cartas, yo remito personas, entonces ellas leen las cartas en sus casas, aprenden también cómo es esa dinámica de pues recibir a la persona, leer las cartas, contactarla, y pues aprendemos diferentes tirajes, que uno de ellos es precisamente el de constelaciones, que con ese es el que cerramos el curso, pero aprendemos tirajes sobre, hay un tiraje de hecho de cómo destruir el patriarcado interno, súper lindo. Ya llega como el momento también de la práctica, ¿no? Como para entender cómo es la dinámica del tarot, cómo llega como tu paciente, entonces la idea es como que me hagas una lectura a mí. Perfecto. Entonces, la idea es la siguiente, bueno, voy a poner esto en la mesa. Esto se pone principalmente, pues voy a contar. Ajá, sí, para que las cartas no tengan contacto con ningún tipo de como cosa que no tenga que ver contigo, por así decirlo. Y normalmente se usan pañoletas que tu mamá cose o que tu mamá hace. En este caso esta era de mi mamá. Entonces, pues nada, yo uso esta de vez en cuando. La idea entonces es que escojas una de las cartas. Entonces está esta opción, están estas opciones, ¿listo? Si quieres verlas, tocarlas. Ya las puedo tocar. Claro que sí. Ven, si quieres te saco estas. Para que las son re lindas. Son hermosas. Son muy lindas. Me gusta. Son hermosas. Son muy lindas para que también sigan a la artista, es Ana María Lozano. Ana María Lozano. No, qué hermosas. Y este es como el tradicional, ¿cierto? Ese es el de Ryder y esta es de Marsella. Marsella. Esas son las clásicas. Ok. O sea, ¿cuál es la diferencia? Como, no sé, los años, no sé cómo. Ajá, okay. exacto.